Nuevamente este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es sobre la conversión. La conversión es un acto divino, a través del cual se origina un cambio radical en la naturaleza humana, de tal manera que el individuo siente que pasa de una naturaleza puramente carnal a experimentar también el impacto de una naturaleza espiritual. Hay un cambio de sentirse culpable a sentirse perdonado. Otro aspecto del cambio es de sentir que uno es enemigo de Dios a luego experimentar que ha sido reconciliado con el Creador. Y luego, si uno se sentía condenado por el mismo pecado, ahora en la conversión se siente con la esperanza de la vida eterna. Estos cambios profundos ocurren en la conversión. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿la conversión es algo repentino? ¿Es un cambio que se da repentinamente, de una vez? ¿Es la conversión un cambio gradual? ¿O es la conversión un cambio que está en continuo desde que comienza? ¿Qué es la conversión en sí? ¿Es un proceso o es un acto? Hemos dicho que la conversión es un acto divino o se debe a la intervención divina. Pero pensemos un poco acerca de estos tres aspectos postulados en las preguntas. Si fuera un cambio repentino, ¿este cambio es un cambio nada más psicológico o es un cambio también de una naturaleza más profunda? Si es un cambio psicológico, ¿será por las emociones o será por el aspecto cognitivo o del pensamiento? Sabemos nosotros que hay personas que han argumentado que han sido convertidas porque lloran o porque experimentan una sensación muy fuerte y ahora sienten que han pasado a otra vida. Sin embargo, muy pronto se dan cuenta que se encuentran en las mismas costumbres, con los mismos hábitos, las mismas tendencias, las mismas dificultades de personalidad o de temperamento. Entonces, quiere decir que la conversión tendrá que ser más que un cambio psicológico. Bueno, definitivamente. Sabemos nosotros que en la conversión, sea repentina, sea gradual o sea continua, tiene que haber un cambio mucho más que un cambio psicológico. Un cambio en el que hay una conexión con un ser que está fuera de nosotros, en este caso es Dios. Y también ese ser es superior a nosotros. Es un cambio que se da no para pasar de una estructura de comportamiento a otra. No, es un cambio que tiene que ver con una relación que se establece, con una conexión que se da entre el ser humano y su creador. En otras palabras, es un cambio que tiene que ver con dependencia. Obviamente que algo ocurre repentinamente. Hay un cambio repentino. Los grandes hombres mencionados en la Biblia, como Moisés, Abraham, San Pablo, inclusive Pedro, tuvieron cambios que se dieron radicalmente cuando se encontraron con Dios. Pero eso no quiere decir que ellos no tuvieron que seguir continuamente progresando. Se ha dicho que el cerebro crece y la manera como crece desde los niños hasta cierta edad no es que crece continuamente, sino que crece gradualmente. En otras palabras, es posible que cuando el niño está en la edad de kindergarten, el cerebro creció un poco, pero luego se estancó y después creció otra vez. Es como va por grados. ¿Será que el crecimiento del cristiano es por grados? En eso consiste la diferencia de gradual y continuo.
continuo significa que va a cada instante creciendo, creciendo o desarrollándose. No hay duda que en la conversión existe un cambio radical cuando uno se encuentra con Dios. Pero además de eso, es necesario que haya una continuidad. El apóstol San Pablo, en el libro Primera de Corintios capítulo 15, cuando él habla cómo Dios sujeta todas las cosas a él, tiene una expresión muy bonita y él dice, cada día muero, para referirse a esa sujeción que él permite que Dios haga sobre él, sobre su naturaleza. Y este es un aspecto de la conversión. El apóstol San Pablo también llega a decir en el libro de Gálatas capítulo 2, que no vive más ya él, sino que vive Cristo en mí, dijo el apóstol. En otras palabras, hay una relación de dependencia. En este caso, recordemos, la conversión no es un cambio de una estructura de vida, un estilo de vida a otro, no. La conversión es un cambio radical en el que hay una sujeción del individuo al poder superior que lo va a controlar, no porque va a ejercer un control rompiendo con la voluntad de la persona, sino porque la persona ha cedido esa voluntad al ser superior para que pueda guiarlo en los aspectos de la vida. Esto tiene lugar en la conversión. El otro asunto importante en la conversión es que en la conversión se pasa de un viejo hombre a un nuevo hombre, como lo dice San Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, de los versos 21 en adelante. Y allí nosotros hemos de recordar que aunque el apóstol San Pablo habla de conductas que tiene que cambiar y que hay que dejar, él enfatiza que esas conductas no son las que llevan a la conversión, sino que son conductas que deben evidenciar que nosotros estamos en la conversión. Son dos cosas diferentes. No es que vaya uno a entrenarse y a condicionarse psicológicamente para experimentar cambios de conductas, sino que recibe uno ese impacto, ese dominio, ese control de Dios, y mediante ese control se van dando esos cambios profundos en la estructura de nuestra vida, en el estilo de nuestra vida, en el dominio de nuestros impulsos o temperamentos, en el tipo de decisiones que hacemos y también en la manera como esperamos en un futuro mejor para nosotros o cómo vemos nosotros en ese progreso con optimismo lo que viene el día que viene o cómo seré yo mañana. El apóstol Pablo lo confirma cuando dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Corona ese discurso, ese desarrollo de pensamientos o de temas del viejo hombre y nuevo hombre, diciendo que somos sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. En otras palabras, el sello no consistirá en una rutina religiosa que nosotros vamos a ejercitar o en algún tipo de conducta que demostrará que pertenecemos o hemos sido afiliados a una institución. No, el sello consistirá en una dependencia continua de ese poder superior del Espíritu Santo. Eso es la conversión. Hemos de ser cuidadosos porque fácilmente uno pudiera pensar que está convertido por el mismo hecho de que se ha acostumbrado al estilo de vida de una institución, llámese religiosa, llámese partido político o llámese cierto club. La conversión no es eso. La conversión es ese establecimiento de una relación profunda entre la criatura y el Creador, en el que por un acto divino se toma al individuo que cede a su Creador el control de la vida y entonces Dios continúa operando. Yo quisiera mencionar dos cosas importantes en esto de la conversión como experiencias que aparecen en la Biblia. Jesús tuvo una entrevista con Nicodemo cuando éste llegó a él de noche y le habló acerca del nuevo nacimiento. En este caso, Jesús le dijo a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
que era necesario nacer de nuevo. Jesús habla de un nuevo nacimiento. La conversión es un nuevo nacimiento. En ella aparece o surge la predominancia, el elemento fundamental de la naturaleza espiritual. Y Jesús compara esto como un acto del viento que sopla, que tú no lo ves, pero lo sientes. Así es también el que es nacido del Espíritu. Dios opera en el individuo y habrá obras de las que Dios hace en la vida del individuo, no obras que el individuo hace para convertirse en un ser espiritual. Jesús no le dijo eso a Nicodemo. Nicodemo lo planteó así: ¿cómo es que yo pueda volver al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo: no es que tú vas a volver, es que algo viene, impacta tu vida y entonces se van a originar los cambios. Estos son los cambios radicales. Luego hablamos nosotros de pasar de sentirse culpable a sentirse perdonado. Lógicamente, que la persona tiene que aprender a sentirse perdonado. No solamente sentirlo, pero aprender, porque nos cuesta a veces sentirnos perdonados por Dios. Y luego nosotros recordamos que necesitamos también entender que hemos sido reconciliados con el Creador, porque el pecado, que es separación, nos hizo enemigos de Dios. Y luego que así como cuando nos sentimos culpables, también entendemos que una condena de muerte pende sobre nosotros. Ahora que somos perdonados y estamos en esta conversión, debemos sentir que la esperanza de vida eterna es la que está frente a nosotros. Y para concluir esta reflexión sobre la conversión, déjenme traerles a ustedes la experiencia de Pedro. Pedro, en verdad, era un hombre que se afilió a Jesús, se unió a Jesús y amaba a Jesús, pero era un hombre también que dejaba ver sus propios impulsos. Todos sabemos la historia de él, inclusive que negó a Jesús. Pero aún antes del Pentecostés, antes que el Espíritu se derramara poderosamente para usarlo en un ministerio especial, Jesús tuvo un encuentro con él. Y Jesús le llamó a la reflexión. Y Pedro reconoció que él había dependido mucho de sus impulsos. Y Jesús le dice a Pedro: mira, ya que ahora no eres tan presto en responder sí te amo más que todas las cosas, más que ningún otro. Jesús le dijo: antes te ceñías e ibas donde querías, pero cuando fueres viejo te ceñirá otro e irás donde no quieras. Esto es la madurez de en la conversión. En la conversión llega un crecimiento espiritual. Y Pedro, en un principio, dependía de sí mismo, como un niño, básicamente, espiritual. Sabemos nosotros que el niño en lo psicológico y carnal depende del padre, pero el niño espiritual tiende a depender de sí mismo. Llega a ser maduro espiritual cuando depende de Dios. Es a la inversa esto. Así funciona la naturaleza espiritual con la carnal. En la carnal nosotros consideramos que independizarnos es la grandeza. En lo espiritual consideramos que depender de Dios en ella está la grandeza. Y la conversión consiste en depender de Dios continuamente. Sí, hay un cambio radical, pero es necesario que a raíz de ese cambio radical haya un crecimiento espiritual. Y esto ocurre en la conversión del cristiano. Por lo tanto, recordemos que podemos ser sellados por el Espíritu Santo. Pero eso no indica que automáticamente nosotros no vamos a crecer. Necesitamos crecer espiritualmente en la conversión. Dios nos bendiga y podamos nosotros seguir gozando de este crecimiento en Cristo Jesús en la conversión. Y recuerda, muy pronto volveremos con otra reflexión en este programa Mi Decisión Hoy con Raúl Valdemar Benítez. Bendiciones.